Estamos de regreso en Hora Clave para seguir conversando sobre varios temas que realmente nos preocupan, y lo hacíamos incluso en la pausa con Eduardo Vega, el ex defensor del pueblo y ahora director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por venir. Gracias, Maricel, por la invitación. Bueno, sin duda el tema más preocupante en torno al caso Odebrecht es todo lo que se genera, sobre todo con estas investigaciones que la verdad no sabemos hasta dónde nos van a abrir ventanas y abrir puertas de corrupción en nuestro país. ¿Cuál es la evaluación que usted mismo ha hecho después de todo este tiempo y de lo que está viendo acerca de este tema? Mira, nos tocó, Maricel, gracias nuevamente, conocer algo de esto en la Comisión Presidencial de Integridad, y la verdad las dimensiones y la magnitud del caso Odebrecht son realmente de carácter global. No es casual que más de 12 países de América Latina tengan que ver con la manera como funcionaba esta empresa Odebrecht y en general varias empresas brasileñas. Romper con eso en realidad es una tarea titánica. Hemos escuchado ahora al presidente de la Cámara de Comercio de Lima decir que se han financiado campañas. Yo creo que a estas alturas ya queda claro que Odebrecht financiaba campañas políticas en toda América Latina. Y no lo hacía simplemente con un afán, vamos a decir, de beneficencia, sino lo hacía para luego estar en mejores condiciones de negociar grandes contratos en todos estos países. Esa es la única finalidad. El juez Moro decía hace poco cuando vino a Lima, estamos enfrentando una corrupción sistemática y global. Y eso requiere, Maricel, también respuestas sistemáticas, integrales y globales. Ya hemos visto, el Perú termina conociendo este caso a partir de lo que ocurre en los Estados Unidos con estos acuerdos en donde se reconoce que en el caso peruano habían 29 millones de dólares en sobornos. Y ahora estamos entrando a una tercera etapa, a un tercer momento que tendrá su punto más sensible el 1 de junio, cuando se conozcan las delaciones premiadas de Brasil y que probablemente traigan nueva información que complemente la que ya hemos conocido y aquellos procesos que ya se tienen en marcha. Que para muchos de los investigados no es suficiente, ¿no? Si usted bien menciona, bueno, el tema de las delaciones es contundente, es lo que más va a pesar tal vez incluso en estos temas. Para Nadine Heredia Tomara, por ejemplo, son dichos que no tienen prácticamente ningún asidero, ¿no? Y yo no sé si eso es tan cierto, ¿no? Bueno, en cada caso, todas las pruebas, y en el derecho penal es así, tienen que ser corroboradas con otros elementos. Ya hemos visto que hay casos donde hay un señalamiento y hay una cuenta detrás. Hay otros casos donde hay señalamientos y hay una agenda detrás. Entonces sí hay formas de corroborar, y esa es una tarea que la justicia penal creo que está asumiendo con bastante responsabilidad, Maricel, y hay que dejarla que haga su trabajo. Pero creo que ahí está la gran tarea. Creo que la justicia tiene un rol importante, está en esta nueva etapa. Creo que la presencia del fiscal de la Nación da una garantía de que estas investigaciones se van a llevar con absoluta seriedad. Pero también nos preocupa el rol que se está cumpliendo por parte de varios jueces, no solamente en el caso de Odebrecht específicamente, sino con el tema, por ejemplo, de alias Peter Ferrari, ¿no? Y ahora lo que se sabe es que Richard Concepción Carhuancho está siendo amenazado, justamente porque a creencia de este señor Pedro Pérez Miranda, por su culpa está en prisión. Y la integridad del juez Concepción Carhuancho está en peligro, y eso es realmente alarmante. Es tremendo, Maricel, y realmente habla de la magnitud del fenómeno que estamos enfrentando. Estas redes, estas mafias que combinan crimen organizado, narcotráfico, corrupción, finalmente van a resistirse y van a querer que justamente amedrentar a la justicia, generar un cierto temor, e incluso como casos como este del juez Concepción Carhuancho, señalar concretamente indicios claros de amenazas y de planes para atentar contra su vida. Creo que hay que tomar todas las medidas del caso para proteger a los jueces que van a ver estos casos de corrupción. Creo que hay que proteger a los jueces que en general están viendo todos los casos que tienen que ver con crimen organizado. No estamos enfrentando a un
a una persona, estamos enfrentando redes criminales que están dispuestas efectivamente a amedrentar, amenazar e incluso a llevar a la práctica muertes de quienes los están juzgando y los están sancionando. Estas medidas de seguridad deben extremarse porque he escuchado a Duberly Rodríguez, el presidente del Poder Judicial, decir, bueno, sí, es cierto, pero ella cuenta con su seguridad, todos los jueces tienen seguridad, tratando un poco de tranquilizar, imagino, a la ciudadanía, pero lo que se tiene actualmente sería suficiente o tendría que redoblarse, ya teniendo el informe de la Policía Nacional al respecto, ¿no? Sí, mira, yo creo que nunca está de más reforzar la seguridad y poner todas las atenciones y las mismas personas, los mismos jueces tomar también sus propias medidas de seguridad. Vuelvo a reiterar, no estamos frente a hechos aislados, no estamos tocando a una sola persona, estamos tocando redes criminales que van a dar batalla para que no sean condenados, para evitar que la justicia haga su labor. Entonces creo que sí hay que tomar. Una de las recomendaciones era que estos aparatos especializados, tanto en policía, fiscalía y poder judicial, puedan tener todo un sistema de protección muy importante, ¿no? Diferente, sí, evidentemente, al que se ha tenido antes, sí, ¿no? Sí, yo creo que hay que extremarlo. Y en este caso, ya que vemos el nivel al que se puede llegar aquí en nuestro país, no nos es muy lejano también las denuncias contra quienes están revisando el caso de Félix Moreno, y no recientes, denuncias de hace años que quien se atreve en el Callao a investigar un tema de delincuencia, de corrupción, de sicariato, termina siendo amenazado de muerte así directamente. ¿Qué es lo que se está viviendo acá? Sin duda, Callao, Ancash eran ejemplos claros de cómo se habían instalado en estas regiones no solo la corrupción, sino también el crimen organizado y probablemente indicios de vinculación con el narcotráfico. Creo que eso es la gravedad de lo que tenemos entre manos en estas investigaciones y que por lo tanto hay que redoblar los esfuerzos. Hay que ver también cómo está actuando la justicia en el Callao. Por muchos años efectivamente estos casos no han prosperado. En Ancash yo recuerdo que el señor César Álvarez tenía cerca de 20 investigaciones archivadas, ninguna prosperaba, hasta que ocurrió la lamentable muerte de un consejero regional, ¿no?, del señor Ezequiel Nolasco, y a partir de ahí recién cambió la dinámica y la lógica de investigación. Creo que ahora es oportunidad, con cuerpos especializados de investigación, de poder revertir esa situación. Pero efectivamente estamos frente a un crimen que es sistemático, que es organizado y que por lo tanto la respuesta frente a eso tiene que ser también de la misma manera, organizada, sistemática. El problema es cómo salir de un hoyo que ha tenido muchos años formándose, e incluso quien se atreve a denunciar de repente algún hecho en el que su vida hasta se vea en peligro, de pronto esa denuncia desaparece, ya no está, ¿no?, en el Callao. Entonces, si ni siquiera alguien puede hacer la denuncia, ¿cómo acabar con todo este sistema? Sí, mira, ahora tenemos esta nueva ley de protección a los denunciantes y creo que su prueba de fuego justamente va a estar en cómo se aplica en regiones como en el Callao para efectivamente brindar una protección efectiva a quien quiere denunciar. Muchas veces las personas no denuncian, primero por las amenazas y el temor a su propia vida, y en segundo lugar porque nunca avanzan esas investigaciones. Creo que este es el gran momento, Maricel, que el Perú tiene que demostrar que hay un cambio real, un cambio sustantivo en la manera como se están llevando adelante estas investigaciones. Y hay un tercer punto que es también el nivel de corrupción. Terminan comprando a estas personas para que retiren las denuncias y les dan este dinero con el que se quedan tranquilos y aquí no pasa nada y el sistema continúa funcionando. Hay que romper ese círculo. Y ha funcionado como un círculo vicioso, efectivamente, Maricel, que hay que romperlo. Creo que efectivamente estamos en un momento distinto, un momento nuevo, pero también de una gran responsabilidad y de un gran reto de cómo afrontar estas investigaciones. ¿Y estamos preparados para hacerlo? Mira, yo creo que lo importante es tener ahora un sistema especializado, ya lo tenemos a nivel de la Fiscalía, del Poder Judicial, necesitamos brindarle los recursos, se le han dado algunos recursos, pero tanto Ministerio Público como Poder Judicial están pidiendo más recursos y necesitamos brindarles la protección suficiente
también para que ellos tengan mecanismos de poder resistir este tipo de situaciones de amenazas. Y creo que lo demás es cómo va a venir esta información de delación premiada, cómo va a procesarse otro tipo de información que pueda aportar UIF, Procuraduría y el sistema financiero, por ejemplo. Creo que ahí hay una base importante de cómo afrontar estos nuevos casos. No, y de parte de la ciudadanía, ¿cómo enfrentamos un próximo proceso electoral? Con reformas electorales que todavía no están claras, que todavía no las tenemos en marcha y que puede ser otro punto preocupante también porque no nos abre espacio de cambio. Así es, Maricel, yo en realidad en estos días he manifestado una preocupación por el poco avance que vemos en modificar la legislación electoral de cara a las elecciones regionales y municipales que tenemos el próximo año y la imposibilidad que tenemos de impedir que dineros ilícitos, dineros que provienen de actividades ilícitas, puedan financiar campañas electorales. Entiendo que una de sus propuestas justamente es prohibir los aportes de gobiernos y empresas extranjeras. Así es, prohibirlos expresamente, prohibir donaciones anónimas y bancarizar todo tipo de aportes que se realicen. Creo que ahí hay un paquete de normas urgentes que tienen que ser aprobados y priorizados por el Congreso de la República. Yo hago una invocación, aprovechando las ondas de ATV+, para que se pueda priorizar esto. Sabemos de los esfuerzos que se están llevando adelante, pero creo que los tiempos se acortan. Y en esa imposibilidad de ver todo el panorama de lo que requeriríamos en reforma electoral, hay que priorizar. Y en la priorización, desde mi punto de vista, está el tema de abordar el tema del financiamiento ilegal de las campañas electorales. Estamos todavía a tiempo. Sé que en la subcomisión de reforma electoral todavía hay ciertos retrasos, ciertos plazos que se están haciendo mucho más largos y podríamos llegar a tiempo para las elecciones del próximo año. Mira, la presidenta de la comisión encargada de la reforma electoral, la congresista Patricia Donaire, ha pedido un plazo hasta el 16 de mayo, ¿no?, para poder entregar su informe final y a partir de ahí la Comisión de Constitución pueda revisar y elevar el informe al Pleno. Pero el Pleno, en rigor, termina el 15 de junio. Normalmente a veces se amplían esos plazos. Entonces la invocación es que se priorice una agenda muy clara, muy concreta en materia de reforma electoral para evitar o impedir que el financiamiento ilícito siga estando sin una regulación más clara y avanzar en ese tema. Yo creo que estamos a tiempo, pero si se toman las medidas correctas de aquí hasta el 15 de junio, ¿no? El Congreso de la República también tiene varios puntos pendientes, entre ellos la elección del magistrado del Tribunal Constitucional. Es un tema en el que todavía no hay un acuerdo específico y que va perjudicando al Tribunal Constitucional esta nueva elección. Bueno, el tribunal no se ha paralizado, el tribunal sigue funcionando con la presencia de los magistrados. Hay uno de ellos que efectivamente tiene el plazo ya vencido, el doctor Oscar Urbiola. Siempre es preferible que se haga lo más pronto posible estas elecciones, pero ojo, que también se haga bien, que se haga, digamos, con el consenso mayoritario. A mí me tocó como defensor ver cómo a veces eso no funciona con el consenso que se requiere para este tipo de puestos, ¿no? Pero y eso es lo que alarga, pero de manera impresionante, una y otra vez el tema, ¿no? Yo diría, ahí la invocación está hecha, creo que las agrupaciones políticas están presentando sus candidaturas y habrá que ver cómo se maneja esto de una manera que beneficie al país y tengamos magistrados de calidad en el Tribunal Constitucional. La reforma que se ha planteado desde el Ejecutivo para la reconstrucción con cambio también se va a ver este lunes en el Congreso de la República. ¿Ha podido ver estos primeros lineamientos? ¿Son positivos? ¿Hay algunas modificaciones que se podrían dar también? Sí, yo particularmente creo que sí, creo que el gobierno hace bien en trabajar de manera coordinada con los gobiernos regionales y en presentar un plan que, como ellos mismos han llamado, es reconstrucción con cambios. Creo que todos hemos visto cómo muchas de las obras no han resistido, no han estado bien planificadas. Creo que un punto clave va a ser la planificación. Creo que hay que separar las grandes obras de infraestructura, carreteras, obras de drenaje, con aquellas obras que tienen que ver con las reconstrucciones de la ciudad. Obviamente queda claro que hay que planificar que las ciudades no vuelvan a estar más, o estas zonas de las ciudades, en los que son cauces o han sido cauces de ríos, porque ya vemos
el daño que pueden ocasionar, ¿no? Yo creo que ahí hay un trabajo de planificación muy importante, hay un trabajo de ser muy transparentes para evitar, como lo hemos visto en épocas pasadas, que estas grandes obras y las obras de construcción vayan a verse manchadas con actos de corrupción. Hay que tenerlo muy presente eso. Sería una desgracia que esta reconstrucción se vea de alguna manera empañada por actos de corrupción, pero creo que ahí el esfuerzo es de todos, del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Se ha mencionado transparencia y en ese tema a la Contraloría de la República se ha mencionado que se va a destinar mucho mayor presupuesto para que puedan acompañar este proceso. Algunos congresistas que me han acompañado aquí me decían, bueno, lo importante no es que se acompañe, sino que al final igual se fiscalice, que sea un post. ¿Este es un mejor manejo, la post-fiscalización? Mira, la Contraloría está hablando de hacer una fiscalización simultánea. O sea, prácticamente en el momento mismo que las obras se llevan adelante. Yo creo que esa es una tarea que hay que ver cómo funciona en la realidad. No se trata de poner trabas, pero se trata de estar mirando con ojos de cómo se invierte el dinero de todos los peruanos, ¿no? Bueno, nosotros vamos a esperar entonces a que sea de una manera positiva, Claro que sí. importante y que nos termine beneficiando a muchos, ¿no? En estos últimos días... Es una gran oportunidad de una reconstrucción sostenible para todo el país. Creo que esa es la oportunidad que tenemos en este momento. Ya debemos ir terminando la entrevista, pero hay un tema en el que la Defensoría fue nombrada, ¿no? En el tema del sodalicio, por ejemplo. ¿Realmente es función de la Defensoría? ¿Puede ser algo en temas como estos? Mire, la Defensoría, su labor es defensa de derechos fundamentales y supervisión de todas las entidades públicas. En estos casos, cuando uno considera que la labor de investigación fiscal no se está llevando adecuadamente, la Defensoría interviene y lo ha hecho a lo largo de estos 20 años. Entonces, sé que en este caso ha intervenido, ha evaluado que la investigación realizada por el Ministerio Público no reunía las condiciones mínimas y ha interpuesto sus acciones legales con las cuales yo he coincidido. Creo que eso es lo importante en este momento, poner los ojos para aportar, contribuir a que esta investigación llegue a un buen puerto, ¿no? Bien, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Ha sido entonces Eduardo Vega, director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Pero vamos a seguir conversando sobre este y otros temas, no solamente sobre el caso Odebrecht, sino lo que se va descubriendo alrededor del mismo, ¿no? Ahora ya